Bueno, bienvenidos nuevamente al Seminario de Formación en Pensamiento Tomista que organizan conjuntamente la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad FASTA, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNSTA, Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, y la Sociedad Internacional Tomás de Aquino, la sección joven, cita joven de la Argentina. Bueno, como decíamos siempre, el objetivo de este seminario, el objetivo de la cita en Argentina está no tanto en profundizar el estudio de Santo Tomás, que aquel que quiera hacerlo por supuesto que va a tener su espacio con nosotros, sino también, o muy especialmente, profundizar el estudio de temas de actualidad de las distintas áreas del saber y áreas profesionales, buscando luz en esos temas en el pensamiento del Aquinate. Porque entendemos que Santo Tomás, aun siendo un maestro medieval, el más sabio de los santos y el más santo de los sabios, su filosofía, su teología, su antropología, sirven para iluminar este tiempo. No queremos ser pensadores medievales, sino queremos ser profesionales, científicos, juristas, políticos de este tiempo que recurren a este gran teólogo, filósofo que nos ha regalado la Iglesia y la Orden Dominicana. Así que en este sentido hemos iniciado este seminario preguntándole, recuerdan ustedes, al padre Daniel Torres Cox, si el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe, una antropología social tomista que nos ha hecho el padre Torres Cox. Después le hemos preguntado al doctor Rodrigo Serrano si el fin justifica los medios en la política actual, donde también todo el desarrollo de Santo Tomás sobre la filosofía y la ciencia política. Ayer el doctor Héctor Hernández lo hemos interpelado con la pregunta de si el delito y la pena son un fracaso de la vida social, y una magnífica exposición comparando el pensamiento de Santo Tomás con el de Zaffaroni, por ejemplo. Y bueno, y hoy tenemos el honor de que el decano de la Facultad de Derecho de la UNSTA, digo Facultad de Derecho, tiene un nombre más largo, lo mismo también la nuestra en FASTA, es Ricardo von Buren, a quien le vamos a preguntar sobre las ocupaciones, la pobreza y la propiedad privada. Pero la presentación de Ricardo la va a hacer su colega, la decana de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad FASTA, la doctora Paula Giacaglia, a quien le doy la palabra y a todos les doy la bienvenida. Bueno, gracias Silvano, buenas tardes a todos. Y brevemente les presento al doctor Ricardo von Buren. Él nació en San Miguel de Tucumán, es abogado y procurador por la Universidad Nacional de Tucumán, se especializó en mediación para la resolución alternativa de conflictos, obtuvo la diplomatura en gestión municipal por la Universidad de San Pablo, alcanzó el título de magíster en ética social a la luz de la doctrina social de la Iglesia por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México. Es doctorando del doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica Argentina. Se desempeñó en diversas funciones en la gestión pública, como subdirector de Transporte Público, subdirector de Control de Sumarios Administrativos y fiscal municipal adjunto, todo en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. En el ámbito docente fue profesor en el nivel medio, terciario y universitario, tanto de gestión pública como privada. Actualmente desarrolla su actividad académica en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. En el área de investigación, en la UNSTA, ha sido director de numerosos proyectos de investigación. Formó parte del Consejo Académico del Diario Especializado en Filosofía del Derecho, en la revista Doctrina y Jurisprudencia del Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, y es integrante del Comité Evaluador de las revistas Cuadernos Universitarios de la UCASAL,
Asimismo, ha sido delegado en Tucumán de la sección CITA Argentina de la CITA, Sociedad Internacional Tomás de Aquino, con sede central en Roma. Disertó en congresos, jornadas, talleres de diversas instituciones religiosas y civiles de diferentes ciudades de Argentina y publicó estudios, artículos, reportajes y recensiones bibliográficas en el país y en el extranjero. Es coeditor, junto al doctor Héctor Hernández y Martín Villalba, de las obras de Carlos Alberto Saccheri, Orden Social y Esperanza Cristiana, y Filosofía e Historia de las Ideas Filosóficas. Ha integrado la Comisión de Reforma del actual Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Tucumán y recibió el premio en Defensa de la República que le otorgara la honorable legislatura de la provincia por sus acciones en pro del bien común en Tucumán. Desde julio del año 2016 es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Para la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad FASTA es un honor que haya aceptado la invitación de participar y de coorganizar junto con FASTA y con la CITA estas jornadas de pensamiento tomista. Así que Ricardo, te escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Villacaglia, por la presentación. Quiero en esta tarde decirles que es muy grato para mí participar de este seminario de formación en el pensamiento de Santo Tomás y reunirnos en torno a nuestro gran maestro, que es Tomás de Aquino. Y quiero felicitar especialmente a los jóvenes, estudiantes y profesionales, que en su mayoría son los que están participando, porque la verdad que es un signo esperanzador hacia el futuro. Muchas veces se dice que la juventud está perdida, que no tiene ideales, y bueno, el hecho de que el gran grueso de inscriptos haya perseverado los 4 encuentros es un signo que la verdad que me da mucha alegría. Quiero agradecer también al doctor Silvano Pena, presidente de la CITA Sección Argentina, institución que, como dijeron en la presentación, a la cual pertenezco desde su fundación en Argentina hace 20 años. Quiero agradecerle por la invitación a participar como disertante en este encuentro junto a personalidades muy importantes, muy destacadas que me han precedido en el uso de la palabra. Y finalmente, quiero destacar la actitud de Silvano. Él no lo espera, pero creo que hay que hacerlo, que con sobrados méritos académicos y personales, bien podría ser él uno de los disertantes de este seminario, y sin embargo, en un gesto de humildad, ha preferido estar en otro rol, cediendo ese lugar a nosotros. Así que gracias, Silvano, por tu ejemplo. Es muy aleccionador para nosotros y seguramente también para los jóvenes. Bien, no sé si puedo compartir pantalla. ¿Sí? ¿Estamos? Perfecto. ¿Se ve? Sí. Bueno. En realidad se ve como, tendrías que ampliarlo. Ahí está. Ahí está. Ahora. Yo lo veo medio como chico. ¿Se puede? Quizás lo tenés que ampliar arriba, ¿puede ser? Porque... A ver. Digo, poner pantalla completa, digamos. De todos modos se ve, ¿eh? A ver, ahí está. La placa chica, porque tomé la placa que hicieron de invitación y la puse ahí. Bien, bien. Tal vez a partir de la segunda o tercera ya van a tener una visibilidad mejor. Perfecto. Bueno, se ve la primera placa. Ahí pasé a la segunda. ¿Pasa rápido? ¿Pasa bien? No, es que me parece que no estás todavía. A ver. O sea, creo que es F11 que hay que poner para poner pantalla completa. A ver.
A ver ahí. Ah, compartir en pantalla completa, creo que dice. Dice alguien ahí. Bueno, pero se ve, se ve. Lo que pasa es que no Bueno, vemos chiquita, exactamente. no vemos la Bueno, transición todavía. A ver ahora. sí. Yo he pasado una segunda placa, pero veo que no... Ricardo, si Sí. no, deje de compartir pantalla y vuelva a compartirla. A ver si... Perfecto, empezamos de nuevo, digamos. Sí. Claro. Bien. A ver, vamos a probar de nuevo. Y ahora voy de nuevo. A ver, compartir pantalla. Ahí estamos. Y Sí. esta debe ser la segunda, ¿no? Sí, Sí, es la segunda. Bien. perfecto. Pasa una a ver si pasa bien ahora. Vuelvo para arriba. No. Ahí sí se cambió. Ahí Ahora sí pasó para cambió. arriba. Ahí estamos bien. Perfecto. Bueno. Perfecto. Bueno, ahí estamos entonces. Un poquito. Cambio. Dame ese. Estamos haciendo unas jugadas estratégicas acá en el caso. Bueno. Bueno, entremos en materia. Ahora sí, luego de las cuestiones técnicas. En el marco del seminario de pensamiento tomista, y luego de haber escuchado la semana pasada al padre Daniel Torres Cox sobre Santo Tomás y la sociedad, una visión antropológica del pensamiento tomista, y luego a Rodrigo Serrano sobre Santo Tomás, la política, y ayer al doctor Héctor Hernández, que nos habló del derecho, de Santo Tomás y el derecho. Me corresponde cerrar el ciclo abordando la temática Santo Tomás y la economía. Y dentro de la dinámica que Silvano comentó el primer día y hoy reiteró, lo que vamos a intentar hacer es bajar la teoría de Santo Tomás desde las luces tomistas, iluminar algunos temas de actualidad. Y por eso el subtítulo de esta disertación, que es Ocupaciones, Pobreza y Propiedad. Como puede verse, se trata de un tema que se abre en muchas direcciones, es muy complejo, pero que reúne en sí todas las dimensiones estudiadas en los encuentros anteriores. Por eso es importante precisar de qué vamos a hablar en nuestra exposición. ¿De qué hablamos? Para evitar confusiones o malos entendidos y creer que estamos refiriéndonos a lo mismo y que todos estamos entendiendo de lo que hablamos, y en realidad no es así, tenemos que aclarar de qué vamos a hablar. Así como nuestro tema está formulado, exige aclarar qué queremos decir cuando hablamos de ocupaciones, pobreza y propiedad. El pensamiento clásico, en el cual abrevara Santo Tomás de Aquino, nos enseñaba a tener siempre en cuenta esto, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles nos decía, en la política, no discutimos en absoluto sobre una cuestión de palabras. Y Cicerón, en homenaje a Silvano, en su obra sobre los deberes, dice, toda doctrina que quiera tratarse metódicamente debe arrancar de la definición, para que se entienda bien el objeto de la discusión. Cicerón se refiere a lo mismo en otro texto, en el libro sobre la República, pero bueno, no nos vamos a detener ahí. Entonces vamos a hablar de la propiedad, que es el tema central de la cuestión económica, en el cual van a confluir la cuestión antropológica, la política, la jurídica y la económica. Vamos a girar en torno a la noción de propiedad, un tema convergente que tiene todas estas dimensiones. El derecho de propiedad, ¿de qué se trata? Vamos a intentar explicar brevemente, sintéticamente, panorámicamente,
cuál es la posición de Santo Tomás respondiendo a la pregunta de qué se trata el derecho de propiedad, cuál es su naturaleza, qué alcances tiene y cómo calificar las acciones que lo vulneran. El orden de nuestra exposición va a ser el siguiente. Vamos a partir primero de una descripción de hechos públicos actuales, de ocupaciones e usurpaciones que se están dando en la Argentina, que van a ser una suerte de disparador o punto de partida para comenzar nuestra reflexión. En segundo momento vamos a referirnos al derecho de propiedad, ya en el pensamiento de Santo Tomás, a partir de dos miradas. La primera en los textos de Santo Tomás, y luego vamos a intentar mostrar el influjo tomista en algunos autores y en la doctrina social de la Iglesia, para mostrar también de otra manera lo que señalaba Silvano y que es uno de los grandes objetivos de la cita siempre, que es mostrar la vigencia del pensamiento de Santo Tomás, que Santo Tomás no es un autor cuya obra está en una biblioteca y que nosotros la admiramos, la contemplamos casi arqueológicamente. Y al final, en un tercer momento, como síntesis, obviamente que la segunda parte es la más importante, vamos a proponer un juicio sobre los hechos que están sucediendo en nuestro país a la luz de la enseñanza de Santo Tomás de Aquino. Estamos siendo testigos en estos días aquí en Argentina de un fenómeno histórico que trasciende las fronteras de nuestro país, porque también sucede en países aledaños y en Europa, y que consiste en el hecho de la proliferación, la intensificación de ocupaciones de propiedades, de tomas de tierras, de usurpaciones, sean privadas o públicas, sean municipales, provinciales o nacionales. De entre todos los casos que podríamos mencionar, que son numerosos, vamos a seleccionar algunos que son muy representativos, de los cuales no vamos a intentar explicar cuáles son las causas que han motivado estos hechos, pero sí querría mencionarlas, por lo menos a las posibles causas que generarían las ocupaciones. Existe realmente una verdadera falta de vivienda que padece una porción muy grande de la población argentina por la falta o ausencia de una política pública al respecto. Por otro lado, también es menester señalar la presencia y la actuación de delincuentes que se aprovechan de la situación para obtener beneficios propios. Por otro lado, no podemos dejar de lado también la actuación de sectores de izquierda, inspirados en el marxismo, con sus planteos ideológicos que usan las tomas o las provocan para generar conflicto. También están aquellos que, mediante una política partidista populista, usan a la gente más humilde como rehenes de sus prácticas clientelares, pero como telón de fondo existe la extrema pobreza de amplias franjas de compatriotas, de argentinos, que se encuentran debajo de la línea de la pobreza. Reitero, se trata de compatriotas, de argentinos, e incluso de extranjeros que viven aquí, de hermanos nuestros, que son víctimas de la situación. Pero no nos vamos a detener en las causas, que podría ser materia de otra charla o incluso de un seminario. Veamos los hechos. El primero que queremos mencionar es el llamado caso de toma de Guernica, una propiedad privada en la provincia de Buenos Aires de muchas hectáreas. Los dueños de la tierra recurrieron a la justicia, que ordenó el desalojo, luego de muchas idas y vueltas, que incluyeron la entrega de subsidios a los ocupantes para que se retiraran, lograron efectivizar el desalojo. Desalojo que el día de los hechos tuvo la oposición de un grupo dirigido por organizaciones sociales de izquierda marxistas que promovían el rechazo de la medida y que se enfrentaron con las fuerzas de seguridad, como quedó expuesto por sus propias declaraciones y por las imágenes que pudimos observar en los medios de prensa. El segundo hecho sucedió en la provincia de Entre Ríos, una propiedad de la familia Echeverre. Se trató acá de una toma impulsada por una de las integrantes de la familia, en connivencia con organizaciones sociales que actúan en la órbita del activista Grabois. La justicia provincial ordenó el desalojo, al que se resistió dicha mujer, que tuvo que ser extraída del predio por la fuerza pública. El establecimiento luego de la toma mostró los daños ocasionados por sus ocupantes que afectaron la vivienda, el casco de la estancia, las plantaciones y especialmente. El tercer caso se produce en la Patagonia.
y es impulsada por activistas que invocan una supuesta pertenencia a la etnia mapuche, de origen chileno, la que, según sostienen ellos unilateralmente, les daría el título jurídico de dueños de lo que llaman tierras ancestrales situadas en Argentina, a las que usurpan con y sin violencia, provocando desmanes constantemente, como los conocidos ataques a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, el corte de rutas, como el que desembocó en la muerte por inmersión de Santiago Maldonado, el incendio de viviendas, con o sin ocupantes, la quema de banderas argentinas y hace pocos días el incendio de la iglesia de la localidad del Bolsón. Se trata de un tema aún no resuelto y en el que se advierte cierta complicidad de organismos públicos nacionales que avalan o protegen a los activistas y que, como también señalara ayer Héctor Hernández, se advierte la injerencia de Gran Bretaña que apoya explícitamente a estos grupos. Finalmente, el cuarto caso, el caso Abigail, sucedido en Tucumán hace muy poco tiempo, no es el caso del que está hablando ahora la prensa que ha sucedido en Santiago del Estero, también el caso de Abigail. El caso de Santiago, del que se está hablando, una menor de edad no pudo atravesar un control policial y el padre tuvo que llevarla en brazos varios kilómetros para que puedan atenderla. Gracias a Dios ahora está en Buenos Aires, en el hospital de la Universidad Austral. No nos referimos a ese caso, sino a un caso de Tucumán, en el norte de Argentina. Se trata de un caso aberrante, al cual mencionó ayer en el momento de las preguntas Bernardo Rodríguez Toscano. Es el caso de la desaparición de una menor de 9 años, llamada Abigail, cuyo cuerpo sin vida y con signos de haber sido abusado, apareció en un baldío cerca del asentamiento en el que vivía con sus padres. Los vecinos del asentamiento señalaron inmediatamente como responsable a un joven que tenía menos de 20 años como el autor. Se trataba de un vecino de la familia que contaba ya con un frondoso prontuario policial y penitenciario y que días antes de los hechos había conseguido el permiso de salidas extramuros para retornar a su domicilio, que le otorgó una jueza de garantías, aduciendo que el delincuente podía contraer coronavirus en la penitenciaría en la que estaba alojado. Luego del hecho, comenzó la búsqueda de este joven, encontrado en las cercanías de la vivienda, y en una pueblada de los vecinos es golpeado hasta provocarle la muerte. Todo lo cual ha sido filmado por los vecinos, está la filmación desde el momento que lo atrapan, luego cómo lo golpean y cómo lo matan. La justicia, en la línea de lo que ayer señaló Héctor, condenando este hecho, marcando la ilicitud y legitimidad de los linchamientos, está ahora, a partir de esos videos, buscando a los responsables del asesinato del violador asesino. Y ustedes me preguntarán qué tiene que ver esto con el tema de la charla. Lo que ocurre es que luego del asesinato del delincuente, que dicho sea de paso, los estudios de ADN de la víctima corroboraron era el autor del asesinato era él, efectivamente, los vecinos que habían literalmente linchado al delincuente, supuestamente en un acto de justicia, comenzaron a ocupar el predio en que el cuerpo de la niña había sido hallado, que era un descampado que pertenece a una empresa tucumana. El argumento era que estaban ocupando el predio para evitar que sea usado nuevamente para realizar un hecho aberrante como el sucedido. La titular dominial pidió la intervención de la justicia, los ocupantes fueron desalojados pacíficamente. En este caso, se trató, como se ve, de una avivada, de aprovechar una circunstancia. Estos son algunos de los hechos que nos sirven de marco para adentrarnos en el tema. Claro que podemos entrar al tema de la propiedad y de las ocupaciones desde muchas perspectivas, y tenemos que precisar desde cuál lo vamos a hacer nosotros, porque para la cuestión que estamos planteando podemos encararla desde la mirada de una ideología como el liberalismo o el marxismo, pero la consecuencia va a ser que vamos a tener una respuesta por la cual vamos a comprender el tema de la propiedad en clave liberal o marxista. Es decir, vamos a tener en la mano la concepción de la propiedad liberal marxista. Y nosotros en esta jornada queremos proponer una mirada basada en el pensamiento de Santo Tomás. Para hacerlo, vamos a ir directamente a los textos de Santo Tomás,
vamos a basarnos básicamente, estructuralmente, en la Suma de Teología, la obra más importante de Santo Tomás, en el Tratado de la Ley, deteniéndonos particularmente en la cuestión 90 en adelante, con énfasis muy especial en la cuestión 94, donde Santo Tomás de Aquino desarrolla el tema de la ley natural. Vamos a ver también el Tratado de la Justicia de la Suma 57 de la en adelante, deteniéndonos en la cuestión 66, en la que Santo Tomás de Aquino aborda el estudio de las acciones que son contrarias a la justicia, particularmente el hurto y la rapiña. Vamos a también recurrir al comentario a la política de Aristóteles, de Santo Tomás, porque Santo Tomás, en su argumentación en pro de la propiedad privada, recurre a este texto de Aristóteles. De manera que, existiendo un comentario tomista al texto, parece lo más académico observar qué dice Santo Tomás aquí, además de lo que dice en el Tratado de la Justicia. Y finalmente vamos a recurrir a los sermones que Santo Tomás de Aquino predicara en Nápoles sobre los 10 mandamientos, sobre el Decálogo, en especial cuando habla del 7º mandamiento, no hurtarás. Todo el orden de la conducta, lo político, el derecho, la economía, supone una concepción de la persona humana, una antropología. Esto parece evidente. De la manera que yo conciba al hombre, va a ser mi concepción de la política, del derecho y de la economía. Uno puede incluso tomar, por ejemplo, el Código Penal soviético, que regía en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y es una norma jurídica, y sin embargo, estudiándolo puede descubrir cuál es la concepción antropológica que hay atrás de ese digesto jurídico, y puede hacer lo mismo con cualquier norma. De manera que esta relación de subordinación, lo práctico, la política, el derecho y la economía a la antropología, es un dato evidente. Lo dice Carlos Saccheri, en un estudio que dedica a Santo Tomás de Aquino. Dice Saccheri, la elaboración social y política de Santo Tomás se funda en una admirable y completa doctrina de la persona humana. La aplicación del universalísimo principio operatio sequitur esse, el obrar sigue al ser, según concibamos al hombre, así será nuestra concepción de la sociedad humana. En el Tratado de la Ley, Santo Tomás comienza haciendo un abordaje antropológico, precisamente, afirmando que el hombre, observando la realidad, puede conocer la verdad de las cosas. Y esa capacidad que el hombre tiene le permite también conocer las inclinaciones naturales de su ser. Inclinaciones que el hombre descubre observando su propia naturaleza, los bienes que la perfeccionan. Estas inclinaciones que le permiten alcanzar su plenitud son 3. Esto habló el padre Daniel Torres el primer día. Una inclinación a la conservación de la vida, una inclinación a la propagación de la especie y una inclinación a la perfección de la existencia. La primera inclinación que la persona humana tiene a la conservación de la existencia surge que todo hombre, varón o mujer de cualquier edad y cualquier condición, tiene derecho a acceder a todos los bienes que se lo garantizan y aseguran. Este derecho se presenta en la estructura, en la arquitectura de Santo Tomás como un derecho primario y frontal, y luego aparece el derecho de propiedad como un derecho secundario. Es decir, la primera inclinación natural que el hombre tiene, que descubre observando su naturaleza y los bienes que la perfeccionan, a la conservación de la vida, genera el derecho originario y frontal al destino universal de los bienes. Hay un texto de Santo Tomás, del Tratado de la Ley, donde dice Santo Tomás, es de derecho natural la posesión común de todas las cosas. Y el estado de libertad, porque la separación de posesiones y servidumbres no fueron impuestas por la naturaleza, sino por el ingenio humano para conseguir cierta utilidad.
Ese es el destino universal de los bienes. Y en otro texto del Tratado de la Justicia dice, es lícito al hombre el poseer cosas propias, que es el derecho de propiedad, derecho secundario o derivado. Es decir, que las cosas son comunes según el derecho natural, no en el sentido de que el derecho natural dicte que todas las cosas han de poseerse en común y nada como propio, sino en cuanto el derecho natural no distingue las propiedades, sino que esto corresponde al acuerdo humano, o sea, al derecho positivo. Por tanto, dice Santo Tomás, la propiedad de las cosas no es algo contrario al derecho natural, sino algo sobreañadido según lo ha encontrado conveniente la razón humana. Podríamos entonces, poniendo una síntesis del pensamiento tomista sobre el derecho de propiedad, efectuar algunas precisiones sobre el derecho de propiedad. Dice Santo Tomás, en primer lugar, se pregunta si el hombre es propietario, puede ser propietario de las cosas, y señala que en realidad Dios es el propietario de todas las cosas, porque Dios es el que ha creado las cosas y el que las sostiene en su existencia. De acuerdo a la naturaleza propia de las cosas, el único que es dominus, que es señor de las cosas, es Dios, dice Santo Tomás. El hombre no. Pero, dice Santo Tomás, el hombre es la única criatura creada por Dios a imagen y semejanza suya, que está llamada a custodiar y a cultivar la creación, como dice el Génesis 1 y el Salmo 8. Y por eso puede usar de las cosas en su servicio. Todo ha sido puesto bajo sus pies, las aves, las plantas, los peces, dice el Salmo 8. Los bienes, entonces, están destinados a todas las personas sin distinción, para asegurarles una existencia digna. Pero la mejor manera de asegurar el destino universal o común de los bienes creados es a través de la propiedad privada y no a través del comunismo de las posesiones. Por eso la propiedad debe ser respetada y deben rechazarse las acciones que quitan el dominio a través del hurto y la rapiña. La propiedad privada, dice Santo Tomás, tiene además una función social que le es inherente. Y finalmente dice que el estado de necesidad extrema legitima la apropiación de bienes ajenos, pues en esas situaciones límites la propiedad privada cede al derecho primario y frontal del destino universal de los bienes. Esto es muy interesante porque cuando uno escucha que Santo Tomás hace derivar de la inclinación natural a la conservación de la existencia el derecho primario frontal originario a poseer cosas por todos los hombres sin distinción, sería que el siguiente paso es que Santo Tomás proponga el comunismo de bienes. Y sin embargo, Santo Tomás no lo hace y critica el comunismo de bienes. Lo hace en el Tratado de la Justicia y también en el comentario a la política de Aristóteles, porque Santo Tomás toma los argumentos de Aristóteles y los reelabora, pero básicamente son los textos de Aristóteles. Dice, como argumentos en contra del comunismo de bienes, en el comentario a la política, en el libro 2 de Aristóteles, la lección 4 de Santo Tomás, si todos tuvieran sus bienes en común, habría aún mucho más conflictos. Y por otro lado, dice Santo Tomás, que introduciendo la comunidad de bienes, nadie podrá ejercer un acto de generosidad, pues no tiene posesiones propias, en cuyo uso consiste el acto de esta virtud. El hombre providente gasta y da de lo propio, en cambio dar de lo común no es muy generoso. Fíjese el argumento, qué interesante, porque uno diría, aquellos que proponen el comunismo de bienes lo hacen en virtud de que el comunismo de bienes permite una mayor generosidad o solidaridad con el prójimo. Santo Tomás dice es lo contrario, porque yo no doy lo que es mío. Pero paralelamente Santo Tomás argumenta a favor de la propiedad, también siguiendo a Aristóteles. Y dice, cuando cada cual se ocupa de lo suyo propio y no se ocupa de lo ajeno, no se producen litigios entre los hombres, como suele ocurrir cuando muchos cuidan un mismo bien. Hay muchos jóvenes acá, y también algunos grandes. Yo tengo en mi casa una bicicleta, que es de varios hijos míos, y no es de ninguna. Hay litigios, porque no todos pueden usarlas al mismo tiempo. Es un ejemplo concreto de lo que está diciendo Santo Tomás aquí, o con una pelota de fútbol. Cuando todos son propietarios de lo mismo, suelen existir
muchos conflictos. Por otro lado, dice Santo Tomás, si existe el derecho de propiedad, yo poseo bienes, cada uno multiplicará su posesión, pues la cuidará con más solicitud siendo propia. Y finalmente dice que es evidente que es mucho mejor que las posesiones sean propias en cuanto a su dominio, a su propiedad, pero que se tornen de algún modo comunes en cuanto al uso. De esta manera las posesiones estarán divididas, pero por la virtud de los ciudadanos, que serán entre ellos generosos y benéficos, los bienes serán comunes según el uso, como contrapartida a la imposibilidad de la generosidad en el comunismo de bienes. Es decir, que Santo Tomás advierte que el derecho de propiedad tiene una función o dimensión social que le es inherente. Cuando Santo Tomás se detiene a explicar el séptimo mandamiento de la ley de Dios, según el texto del Éxodo 20:15, no hurtarás, dice Santo Tomás que el Señor prohibió en su ley principalmente la injuria al prójimo. Hay dos tablas de la ley, la primera tabla son los deberes con Dios, la segunda tabla los deberes respecto del prójimo. Entonces dice Santo Tomás, en primer lugar, el Señor prohibió aquello que daña al prójimo en su propia persona, no matarás, es el quinto mandamiento. En segundo lugar, la que injuria al cónyuge, sexto mandamiento, no cometerás adulterio. Y finalmente, la que lo hiere en sus bienes, no hurtarás. Y dice Santo Tomás, por este precepto se prohíbe toda sustracción injusta. Fíjense el matiz. Se prohíbe toda sustracción injusta. Quiere decir que hay sustracciones justas. Y dice Santo Tomás, hay muchos modos de robar, de injuriar al prójimo. Y señala al hurto, el arrebato por la fuerza, que es la rapiña, enfatizando que este caso, el arrebato por la fuerza, es más injusto. Y después dice otros que son muy actuales también, no pagando el salario del trabajador, cometiendo fraude en los negocios, gastando dinero con usura, comprando dignidades temporales o espirituales. Estos eran sermones que predicaba Santo Tomás en Nápoles. Modos de compartir la propiedad, de ser generosos, que era una de las características por las cuales Santo Tomás reivindicaba o argumentaba a favor de la propiedad privada. Lo expone Santo Tomás en el Tratado de la Justicia, cuestión 66. Los modos son cuando es el propio dueño el que comparte los bienes, cuando se lo hace a través de los poderes públicos, o cuando es el propio necesitado un tercero. El primer caso es cuando el propio dueño es generoso y comparte sus bienes. Dice Santo Tomás, como muchos padecen necesidad y no se puede socorrer a todos con lo mismo, está encomendado al arbitrio de cada uno la distribución de las cosas propias, para que de ellas socorra las necesidades de quienes las sufren. Fíjense acá, Santo Tomás apela a la conciencia personal del propietario. Pero puede darse la situación de que existan propiedades que sus titulares dominiales no necesiten, las tengan en exceso, y en ese caso, dice Santo Tomás, son los poderes públicos los que pueden intervenir, pueden obligar a que el propietario remiso comparta sus bienes. Dice Santo Tomás, quien arrebata a otro violentamente cualquier cosa como persona privada y no teniendo autoridad pública, obra ilícitamente y comete rapiña, como hacen los ladrones. Pero a los gobernantes se les ha confiado el poder público para que sean guardianes de la justicia. Aclara Santo Tomás que los poderes públicos, los gobernantes del Estado, pueden recurrir a los mecanismos que tiene prevista la ley, por ejemplo la expropiación, para hacer compartir una propiedad particular de algún sujeto. Pero advierte Santo Tomás, hay que tener mucho cuidado porque esto es lícito cuando la autoridad se orienta al bien común. Pero puede darse el caso, dice Santo Tomás, que la autoridad, bajo la excusa
de estar buscando el bien común, en realidad esté intentando beneficiarse a sí mismo o a algún sector de la sociedad. Y en ese caso, la actuación de los poderes públicos pasa a ser ilegítima. Ahí podríamos plantear, por ejemplo, el reciente impuesto a la riqueza, que se ha debatido tanto en el Parlamento y se discute mucho, si entra o no dentro de esta categoría. Sería un tema para discutirlo, ¿no? Y la tercera posibilidad es que el propio necesitado, aquel que se encuentra en una situación de precariedad, de urgencia, límite, son expresiones que usa Santo Tomás, pueda tomar, sea ocultamente, como un hurto, o pública y violentamente, como una rapiña, una propiedad que no le es propia. E incluso Santo Tomás llega a decir que un tercero, viendo a alguien en extrema necesidad, podría tomar bienes de otro para entregárselos al necesitado. Uno de los textos de Santo Tomás, es el que está en pantalla, dice: mas si la necesidad fuera evidente y urgente, entonces puede uno satisfacer su necesidad con las cosas ajenas. Esto sucede cuando hay que resolver un problema de necesidad inmediata, como cuando una persona puede estar en un peligro inminente y no se le puede ayudar de otra manera. En tal caso puede oculta o abiertamente tomarse lo ajeno, y en tal caso no se da lo esencial para que se considere robo o rapiña. Esto nos coloca en lo que Santo Tomás llama el estado de necesidad, que es una doctrina jurídica muy conocida, que incluso tiene recepción en el Código Penal argentino. Pero es importante, antes de entrar en el estado de necesidad, que mucha gente no comprende, hacer un raconto de lo que hemos venido diciendo aquí, hasta aquí. Hemos partido de la concepción de la ley natural de Santo Tomás, por la cual Santo Tomás, en sede antropológica, descubre que el hombre es capaz de conocer la verdad de las cosas y también inclinaciones que anida en su propio ser que le permiten alcanzar su plenitud. Una de ellas, la conservación de la vida, la primera, la inicial, genera el derecho de todos los hombres sin distinción a obtener los bienes que necesitan para sostener su existencia. Y derivada de esta inclinación como derecho secundario, aparece el derecho de apropiación de bienes de manera particular. Santo Tomás reivindica el derecho de propiedad como un derecho de la persona, un derecho natural pero secundario, que debe ser defendido y resguardado, rechazando expresamente el comunismo de bienes. Podemos entrar en el estado de necesidad entonces. Dice Santo Tomás: robar por necesidad disminuye o hace desaparecer totalmente la culpa. Y en otro texto: las cosas son comunes en caso de necesidad, y no parece ser pecado el que alguien tome una cosa convertida en común por necesidad. Y lo explica más largamente en el artículo 7 de la cuestión 66, cuando dice: lo que es de derecho positivo humano queda derogado por el derecho natural y por el derecho divino. Según el orden natural, instituido por la divina providencia, todos los objetos inferiores están ordenados a subvenir a las necesidades humanas. Por tanto, siendo la división y apropiación de cosas objeto del derecho humano, nada impide que se socorra la necesidad de un hombre mediante tales cosas. Por tanto, dice Santo Tomás, por derecho natural, todas aquellas cosas en que sobreabunda el rico están destinadas para la sustentación del pobre. Y cita a San Ambrosio, uno de los padres de la Iglesia, maestro y responsable de la conversión de San Agustín. Dice San Ambrosio: el pan que tú guardas es del que tiene hambre. El vestido que escondes pertenece al desnudo. El dinero que escondes en la tierra es la redención y liberación del miserable. Otros textos de Santo Tomás, explicitando su posición respecto del estado de necesidad, que parecería afectar el derecho de propiedad, dicen: como muchos padecen necesidad, no se puede socorrer a todos con lo mismo, está encomendado al arbitrio de cada uno la distribución de las cosas propias,
para que de ella socorra las necesidades de quienes la sufren. Es el texto que habíamos mencionado antes. Pero sigue Santo Tomás. Mas, si la necesidad fuese evidente y urgente, entonces puede uno satisfacer su necesidad con las cosas ajenas. Esto sucede cuando hay que resolver un problema de necesidad inmediata, como cuando una persona puede estar en un peligro inminente y no se le puede ayudar de otra manera. En tal caso puede, oculta o abiertamente, tomarse lo ajeno, y en tal caso no se da lo esencial para que se considere robo o rapina. Otro texto dice: el usar de una cosa ajena tomada ocultamente en caso de extrema necesidad no es hurto, propiamente hablando, porque la necesidad convierte en suyo lo que ha tomado para sostenimiento de su vida. Y finalmente, en caso de semejante necesidad, también se puede ocultamente tomar lo ajeno para socorrer al prójimo gravemente necesitado. He querido transcribir los textos y leerlos para no parafrasearlos. Esto es lo que dice Santo Tomás textualmente. Estamos viendo cuál es la relación entre el estado de necesidad y el derecho de propiedad privada. El estado de necesidad que Santo Tomás menciona al final de su construcción es el cierre de toda su elaboración y tiene una lógica perfecta. Contempla situaciones concretas que pueden darse efectivamente en la realidad de casos puntuales. Pero Santo Tomás tiene una delicadeza exquisita con la precisión teológica y filosófica que lo caracteriza para ir practicando la situación que habilitaría el recurso al estado de necesidad. Se trata de una situación excepcional, no ordinaria, no extraordinaria, no normal, sino anormal, de una persona gravemente necesitada, cualquier necesidad. En caso de semejante necesidad, límite, en que se encuentra en peligro inminente el sostenimiento de su vida, le es lícito tomar bienes ajenos, sea que lo haga ella misma o un tercero en su favor. Pues debido a esas circunstancias límites extremas, no se lo puede ayudar de otra manera. Y no habría otra forma de ayudarlo. No se trata entonces de una necesidad cualquiera, sino un límite que es, con palabras de Santo Tomás, evidente, extrema, urgente, inmediata, cuya existencia no surge de la sensación subjetiva del necesitado, sino que debe ser evaluada objetivamente con dichos parámetros, los que verificados permitirán acreditar que se dan en esos casos concretos. Y en ese caso, la necesidad convierte en suyo lo que se ha tomado. Santo Tomás de Aquino, en una síntesis breve de los puntos más importantes, he tratado de seguir la lógica de Santo Tomás, por supuesto tiene una riqueza mucho más grande. Hemos dicho que Santo Tomás no solamente ha dejado escrito su pensamiento y lo tenemos en una biblioteca para leerlo con hojas amarillas, sino que ha seguido influyendo hasta el día de hoy. Vamos a ver ahora el influjo de estas ideas sobre la propiedad en dos filósofos argentinos contemporáneos, en donde se observa con mucha claridad el pensamiento de Santo Tomás, que estos filósofos de primera línea recurren directamente al pensamiento de Santo Tomás. El primero de ellos es el padre Julio Membiel, uno de los más grandes tomistas argentinos del siglo XX, que es vastamente conocido por sus polémicas internacionales con Jacques Maritain, y que tiene una obra vastísima. Membiel dedica dos obras suyas a la cuestión económica. La primera, La concepción católica de la economía, que publica en el año 1936. Paralelamente publica La concepción católica de la política, por los mismos años. Pero se ve una singularidad en que este libro de economía, Concepción católica de la economía, Membiel no lo reedita nunca más. En cambio, la concepción católica de la política sí lo reedita. Es decir, no lo toca. Las ideas que había plasmado en el libro sobre la política las sigue manteniendo. Ocurre que en este texto Membiel hace algunas afirmaciones
de las cuales luego se va a rectificar en un libro posterior. En este primer libro del año 1936, siguiendo estrictamente a Santo Tomás, dice Membiel, si se quiere comprender el problema de la propiedad privada, es necesario comprender antes el uso común de los bienes, o lo que es lo mismo el derecho a la existencia que cabe a todo miembro de la familia humana. El derecho de propiedad es un medio necesario, pero medio, que tiene como fin asegurar el uso común de los bienes exteriores. Uso común, que no quiere decir que todos hayan de usar de cualquier cosa, sino que a nadie le ha de faltar aquel mínimo que necesita para vivir. Y luego, hablando del estado de necesidad, dice, la aplicación de una medida enérgica puede justificarse por la doctrina del uso común de los bienes, que autoriza a aquel que se halla en extrema necesidad a tomar lo ajeno para no perecer de miseria. En su segundo libro, 15 años después, Conceptos Fundamentales de la Economía, 1953, luego reeditado por Eudeva y luego por la colección de ensayos doctrinarios, Membiel vuelve a estudiar la cuestión económica, pero rectifica su visión epistemológica de la economía, en la que en el primer libro había considerado una disciplina moral, y ahora considera que es una disciplina técnica, que si bien se subordina a la moral, no es propiamente moral. Sobre el pensamiento de Membiel, Héctor Hernández publicó un trabajo en la revista Gladius hace varios años, La filosofía económica del padre Membiel, que es la transcripción de su ponencia a un congreso de filosofía, en donde Héctor hace una exposición. Membiel, sin embargo, respecto de la cuestión de la propiedad privada, no introduce ninguna modificación en su pensamiento. Es decir, continúa manteniendo lo que había dicho en el año 36. Y ahí he puesto dos citas que se ven en pantalla. Dice, los tres argumentos de Aristóteles desarrollados por Santo Tomás tienen valor para cualquier situación histórica, porque se fundan en un comportamiento necesario de la psicología humana. Si todo es de todos, no hay responsabilidad, no hay orden, ni hay paz. Y luego, si se deja en forma ilimitada la apropiación privada, se acumularían los bienes en manos de unos pocos, a costa de muchos. Luego, la propiedad, aunque privada, debe ser limitada. Por aquí aparece la íntima conexión entre el derecho primario de todos y cada uno de los hombres a gozar de los bienes que necesitan para su vida, y este derecho fundado en la naturaleza, pero secundario y derivado a la apropiación privada limitada por el bien común. Son textos claramente tomistas. El segundo autor que demuestra la vigencia de las ideas económicas, jurídicas y políticas de Membiel es precisamente el discípulo directo de Membiel, al cual Héctor ha dedicado un libro magnífico y que merece ser estudiado en su pensamiento y en su vida. Me refiero a Carlo Saccheri. Carlo Saccheri escribió sobre Santo Tomás y en su obra más conocida, El orden natural, se refiere a la cuestión de la propiedad en términos estrictamente tomistas. Dice Saccheri en el capítulo 9 del orden natural, que se titula El orden natural y el derecho natural, después de que él había señalado la capacidad del hombre para conocer la verdad práctica, expone las tres inclinaciones de las cuales hemos hablado y ubica la primera de ellas, la conservación de la existencia, ubica allí la cuestión de la propiedad privada. Luego habla de los principios y distingue el derecho de propiedad como un derecho secundario del derecho primario al destino universal de los bienes. Veamos algunos textos del orden natural, la obra más conocida de Saccheri, que tiene muchísimas ediciones, la última agotada, habría que reeditarla, Héctor, que la están pidiendo por todos lados, tiene reediciones piratas también en México, en Perú, hay una reedición legítima en Brasil, un texto
que ha hecho mucho bien y en donde se ve el mismo de Saccheri y la maestría de Saccheri para exponer todos los temas sociales. Dice Saccheri, el derecho a la vida, inclinación primera, implica como consecuencia el derecho a la libre disposición de los bienes materiales. Estos son indispensables para la conservación de la existencia. A su vez, la libre disposición de los bienes implica el derecho de propiedad privada. Y lo cita Santo Tomás. Santo Tomás califica este último de derecho secundario, pues presupone otros anteriores y aún más fundamentales. Y haciendo un anclaje antropológico, dice, si el hombre es un ser racional, libre y responsable, la primera proyección de su naturaleza, en el campo de los bienes económicos, de los cuales ha de servirse para vivir y alcanzar su plenitud, es precisamente la propiedad privada y personal sobre tales bienes. Dice Saccheri, el derecho de propiedad es un derecho secundario o derivado, que se inscribe entre los derechos que hacen a la conservación de la existencia. Parece estar leyendo a Santo Tomás. Este derecho natural a la libre disposición de los bienes es anterior al derecho de propiedad privada. En esta perspectiva, el derecho de propiedad se sigue a manera de medio indispensable, es lo de Membiel, para asegurar más eficazmente la libre disposición de bienes para todos los hombres. Es decir, que el derecho de propiedad no es un derecho absoluto, sino subordinado a otro aún más fundamental y anterior. Por eso remata su construcción Saccheri diciendo, siendo la propiedad un derecho derivado, su ejercicio efectivo ha de ordenarse no solo a la satisfacción de las necesidades individuales, sino también al bien común de la sociedad política. Hasta aquí, dos filósofos contemporáneos, tomistas argentinos, el padre Membiel y Carlos Saccheri, que nos muestran la vigencia del pensamiento de Santo Tomás respecto de la propiedad privada. Pero ese influjo tomista también se advierte en el marco del magisterio de la Iglesia, no solo en cuestiones teológicas, dogmáticas, porque el magisterio, ustedes saben, ha tomado el pensamiento de Santo Tomás como vehículo o estructura conceptual para expresarse, desde siempre. Esto se ve muy claramente en la doctrina social de la Iglesia. Y respecto al tema de la propiedad, desde las primeras encíclicas socioeconómicas contemporáneas, por ejemplo la Rerum Novarum de León XIII y en adelante, el recurso a la suma, a Santo Tomás y a sus argumentos en respecto del derecho de propiedad son permanentes. La última encíclica social, publicada el 3 de octubre, hace un mes y medio, por el Papa Francisco, Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social, aborda este tema precisamente en los parágrafos 118 a 120, que hay que leer. Hace poco tuvimos la oportunidad en Tucumán de realizar las octavas jornadas sociales, que hacemos hace 8 años precisamente, y tuve la oportunidad de proponer algunas claves de lectura de Fratelli Tutti, y fueron sorprendentes las preguntas cuando terminé la exposición, porque la mayoría giraban en torno de lo que habían dicho los medios de prensa que el Papa había dicho en la encíclica, y la mayoría de la gente cuestionaba los dichos del Papa, y me preguntaban, ¿no será que el Papa es comunista? ¿No será que el Papa es de izquierda? Y en realidad lo que hizo el Papa fue poner la doctrina tradicional de la Iglesia. Cuando uno lee el texto ve que se basa en la revelación, en las Sagradas Escrituras, y luego directamente en los padres de la Iglesia, en San Ambrosio, San Juan Crisóstomo, San Gregorio, San Agustín, y en el magisterio precedente, XI, Pablo VI, Juan Pablo II, pero estampa en su propia pluma el texto que hemos puesto en la placa. Dice el Papa en Fratelli Tutti, el derecho a la propiedad privada solo puede ser considerado como un derecho natural secundario y derivado del principio del destino universal de los bienes creados. Y esto tiene consecuencias muy concretas que deben reflejarse en el funcionamiento de la sociedad. Pero sucede con frecuencia que los derechos secundarios se sobreponen a los prioritarios y originarios, dejándolos sin relevancia práctica. Esto es lo mismo puro. Es lo que dijo el Papa. Y fíjense que están siguiendo la charla, es lo que decía Saccheri, es lo que decía el padre Membiel y es lo que decía Santo Tomás. Hasta el léxico es tomista.
Conclusiones. Hemos dicho que a partir del disparador que han significado la mención de algunos hechos o fenómenos históricos contemporáneos, hemos mencionado la toma de Guernica, el caso de Echeverría en Entre Ríos, el caso de los mapuches en la Patagonia, el caso de Abeguel en Tucumán, mostrando que esto es un fenómeno que abarca todo el país. Ahora podemos, después de haber expuesto muy rápidamente la concepción de Santo Tomás sobre el derecho de propiedad, sacar algunas conclusiones. Estas conclusiones podrían ser formuladas así. El derecho de propiedad es un derecho secundario derivado. Merece su resguardo y protección porque es el mejor vehículo para ordenar el uso de las cosas, a la luz del derecho primario o frontal del destino universal de los bienes, cuyo fundamento es la satisfacción de la primera inclinación natural que todo hombre anida en su ser a conservar su vida. La función social del derecho de propiedad legitima su afectación a partir de estrictas y rigurosas condiciones objetivas expresamente detalladas por Santo Tomás. De que desde la síntesis tomista podemos concluir que los casos mencionados al principio, como disparadores de esta charla, no son ejemplos, de ninguna manera, en los que se verifiquen los requisitos exigidos para encuadrarlos dentro del estado de necesidad, en ningún caso. Y en consecuencia constituyen casos de hurto o rapiña, entendidos como pecado en sede teológica o como delitos en sede jurídica. Con esto cerramos nuestra exposición. He mandado esta mañana a Silvano, seguramente les va a hacer llegar, 4 textos de apoyo para aquellos que quieran profundizar un poco más, extendiéndose más allá de lo que hemos expuesto, que consisten, el primero en un artículo, un trabajo de Carlos Alberto Saccheri, que se titula Santo Tomás y el orden social, donde él expone una síntesis del pensamiento social y político de Santo Tomás. El segundo es el texto del Tratado de la Ley, cuestión 94, de la Suma de Teología, están todos los artículos, completo. El tercer texto, el Tratado de la Justicia, la cuestión 66, también completa. Y un link de una nota periodística aparecida en el diario digital Infobae, en donde el periodista que lo escribe elabora un mapa de las ocupaciones vigentes hoy en la provincia de Buenos Aires, para que vean que este fenómeno no es un fenómeno que nos estamos imaginando porque tenemos una mente calenturienta o porque teníamos que preparar una charla, sino que es un fenómeno que está dándose en Argentina. Muy bien, hasta aquí llego, muchas gracias. Quedo abierto a las preguntas, al intercambio. Muchas gracias, Ricardo, por tu exposición, que ha sido absolutamente clara. Y te cuento que en el chat tenemos, a ver, ya te cuento, bueno, unos aportes. Ramiro Meocchi comentaba que los civilistas del Código de Vélez referían que la propiedad tenía un fundamento natural y argumentaban que se manifestaba en el hecho de la posesión, en particular en los niños que a partir de los 10 años decían esto es mío. Seguidamente también comenta que el padre Fernández refería que los bienes ajenos pueden ser usados temporalmente para paliar las necesidades. Esto tendría relación con la ley de relocalización de las villas y todas las complicaciones burocráticas y demás que tiene el Estado para resolver los problemas en tiempo y forma. ¿Puedo decir algo? Respecto sí, claro. de la primera pregunta. Dale. El código de Vélez, el Código Civil argentino, claramente tenía una impronta yo naturalista, pero era un yo naturalismo moderno. Vélez tenía una concepción de la propiedad, no en el sentido tomista, sino más bien de las corrientes yo naturalistas modernas, más influido por la doctrina francesa. Eso cuando en el año 1968 se produce la reforma de la ley 17711, la reforma de Borda, se introducen algunos institutos, como la lesión sobreviniente y demás, que fue duramente criticada esta reforma por algunos sectores del civilismo que no estuvieron de acuerdo con la introducción de esos institutos porque decían que afectaba
entre otras cosas, el derecho de propiedad. Recuerdo que cuando yo cursaba en la facultad, tuvimos la oportunidad de recibir la visita del doctor Alterini en la universidad, invitado por el doctor Ernesto Guayar, otro gran civilista, y él dijo esta expresión que me quedó grabada. Dijo: con la reforma de la ley 1711, tiró por la borda el código. Es decir, la concepción de la propiedad que algunos civilistas y el mismo Vélez tenían, era una concepción de la propiedad en un sentido de sin limitaciones, sin función social. Y en realidad, en esto Vélez se apartó de la tradición española, que es a la cual él había recurrido prácticamente todo el código. En este punto, está muy influido por la doctrina francesa del momento, que venía de la Revolución Francesa, que permitía, por influjo del liberalismo, a quien detentaba el dominio, la titularidad de una propiedad, ejercer el derecho de uso y abuso. Yo podría destruir algo porque era mío. No es esa la visión de Santo Tomás, evidentemente, como hemos visto. Sí, muchas gracias. Sofía también pregunta, ¿cómo se determina que una persona se encuentra en riesgo de vida como para que se avale la toma de propiedades ajenas? ¿Quién determinaría eso? Y es una cuestión prudencial. Santo Tomás de Aquino, en el Tratado de la Ley, distingue lo que son los principios universales, que valen para todo tiempo y lugar, y la aplicación concreta en el aquí y ahora, cuestiones prácticas en donde rige la prudencia. Y dice Santo Tomás, a diferencia de las cuestiones especulativas, en donde siempre los principios llevan a las mismas conclusiones, por ejemplo en matemática, en cuestiones morales, como son la política, el derecho, la economía, los primeros principios, hacer el bien y evitar el mal, por ejemplo, a veces no son percibidos correctamente, o las circunstancias del caso nos impiden llegar a una conclusión acertada, que las circunstancias condicionan mucho. Él da el ejemplo, por ejemplo, del contrato de depósito, o el caso de una persona que me presta, no me presta, sino que me deja en depósito un arma de fuego. El arma de fuego es de él, yo soy el depositario, y me la reclama. Dice Santo Tomás, el principio de propiedad, que establece que él es el titular y yo tengo que devolvérsela. Sin embargo, en este caso, hay que evaluarlo en función de las circunstancias. Y resulta que esta persona se armó con un ejército extranjero para atacar a mi país. Y dice Santo Tomás, ¿qué hago? O esa persona perdió su sano juicio y puede atentar contra alguien con el arma que es de él. Entonces Santo Tomás dice, ahí no le tengo que devolver. Entonces las circunstancias condicionan mucho y hay un juicio prudencial que es muy difícil, pero los casos que pueda invocarse un estado de necesidad, es la autoridad pública la que tiene que definirla. La autoridad administrativa, como decía ayer Héctor, ahora todo se judicializa, y no es necesario judicializar todo. La autoridad administrativa, los poderes administrativos pueden actuar sin necesidad de la intervención judicial. Recuerdo, habrán visto en el currículum que tengo mucha experiencia en la administración. Tuvimos nosotros en Tucumán el caso de un particular que avanzó sobre la vereda, en un sector que está prohibido edificar porque es vía pública, y me acuerdo que el intendente nos decía, ¿qué hacemos? Entonces, los contadores opinaban, los ingenieros, que había que ir a la justicia. Entonces, no es necesario ir a la justicia, se puede actuar administrativamente, hacer una intimación administrativa, hacer una demolición administrativa, por supuesto, si hay una resistencia del usurpador, etcétera, uno se detiene, pero no es necesario. Entonces yo, en ese sentido, creo que lo que decía Héctor ayer me parecía muy importante. Muchas veces la policía no actúa hasta que no recibe una orden judicial. Cuando hay cortes de ruta, nosotros en Tucumán, Silvano, que es tucumano, me entenderá, tenemos la ruta 38 que atraviesa toda la provincia. A veces 5 personas cortan la ruta y nadie puede pasar. Llegó el caso extremo que un juez federal de Tucumán, pero que era oriundo de Catamarca, quiso pasar y no lo dejaron. Y se volvió a su casa, porque decía que tenía que intervenir la jurisdicción judicial de Tucumán, y él era juez federal. Y se fue a su casa. En realidad la ruta era nacional. Él no quería dar la orden de desalojo, y era un juez. Imagínense la policía.
Entonces siempre es la autoridad la que tiene que definir con criterios objetivos. Ahí puede aparecer lo que Santo Tomás decía, la autoridad invocando razones de bien común, en realidad está enmascarando intereses de otra naturaleza, sea intereses del gobernante o de algún sector, que puede darse no solo en el caso de una persona que esgrime estar en un estado de necesidad, sino a veces el Estado, por ejemplo, tiene que hacer una ruta, tiene que hacer un dique, y dice que tiene que pasar la ruta por tal lugar, y es para perjudicar a alguna persona que es un rival político, por ejemplo. Entonces, es una cuestión prudencial, no es una resolución matemática de la situación. Bien, muchas gracias. Silvano pregunta también, desde esta perspectiva, instituciones jurídicas como la prescripción adquisitiva o la prescripción liberatoria y la expropiación, ¿son justas? Yo creo que sí. Por un lado, bueno, creo que Silvano tiene un aprecio como el que tengo yo por el derecho romano, como a la patria del derecho, y si los romanos tenían estas instituciones, por algo ha de ser, y estas instituciones vienen del derecho romano. El caso de la prescripción adquisitiva, por ejemplo, si uno es propietario de un bien y durante 20 años no ha ejercido ningún acto de posesión de ninguna naturaleza, ¿cuánto vive una persona? 60, 70 años, 20 años de su vida, ha dejado sin utilizar una propiedad. Parece justo que existe este instituto para que aquella persona que durante esos 20 años ha ocupado ese predio y pueda probarlo, se quede con la titularidad dominial. Pero es un caso de prescripción de mala fe. Entonces, durante 20 años yo tengo que haberme desentendido de una propiedad. 20 años muchísimo. Si no me interesó esa propiedad. Y he estado privando a una persona, que por ahí no tenía vivienda, de acceder a una. Y en caso procesal también. Si nosotros no pusiéramos plazos en las etapas procesales, plazos de caducidad o plazos de prescripción, esto conspiraría con la consecución de la justicia. Imagínense que uno interponga una demanda y no haya un plazo para contestar. Es imposible, no habría justicia. Ahora, ¿cuál es el plazo? El plazo de prescripción, ¿son 2 años? ¿Son 3? ¿Son 5? Y bueno, ahí es una cuestión prudencial. Y es una cuestión de política legislativa, de discusión, de diálogo, de consenso, y se establece un número razonable. Nosotros vemos, por ejemplo, en sede administrativa, vemos muy parecidos los recursos. Por ejemplo, un recurso de reconsideración ante un acto administrativo, por ejemplo, en la Municipalidad de Tucumán son 8 días. En otras jurisdicciones son 12, 10, que nosotros tenemos un ordenamiento propio. Y bueno, 10, 12, el legislador, en la órbita de su competencia, ha considerado que era un plazo razonable para interponer un recurso. Por supuesto que puede una ley establecer un plazo de prescripción que sea absurdo, arbitrario, y bueno, ahí está la vía judicial para interponer una acción de inconstitucionalidad o de nulidad. Bien, muchas gracias. Ahora vamos con la pregunta de Bernardo. Él pregunta si el principio del uso común o universal de todos los bienes se basa en que el derecho a la propiedad privada es un derecho derivado, ¿o de dónde? Sí. ¿Cómo andás, Bernardo? Somos colegas, amigos, y voy a develar algo que no me conviene decirlo porque delata mi edad. Y yo he sido preceptor de Bernardo cuando él tenía 13 años en el colegio, así que lo conozco hace mucho. Y ayer intervino él, yo lo mencioné recién con una pregunta. Efectivamente, según el pensamiento de Santo Tomás, porque depende de la mirada con la cual respondemos. Según Santo Tomás, todo nace de la inclinación natural a conservar la existencia, que genera ese derecho originario al uso sin límites de los bienes que están en la creación, que no han sido destinados a nadie en particular, sino a todos los hombres. Ahora, ¿cómo hacemos para que ese destino universal o común de los bienes pueda alcanzar a todos y garantizarles su existencia? Dice Santo Tomás, a través de una institución que es la propiedad privada, no el régimen de comunismo de bien. Lo que yo decía en la exposición, parecería lógico
derivar del razonamiento de Santo Tomás al comunismo, y él corta el razonamiento y dice, no, porque la experiencia que Aristóteles toma, Santo Tomás no lo cita Aristóteles que Aristóteles lo dijo, sino porque Aristóteles tiene razón. Si bien Santo Tomás, nosotros sabemos que consideraba a Aristóteles el filósofo, sin embargo, el argumento es de razón. Lo ve en la experiencia, cuando los bienes son comunes, la gente no se preocupa, no trabaja, y existen más conflictos. Entonces, la mejor manera es la propiedad privada, pero subordinada al fin social. Esas son las limitaciones que tiene la propiedad. Y que de hecho lo tiene. Por ejemplo, cuando uno paga un impuesto, uno paga con su plata, de su propiedad. ¿Y quién puede discutir la legitimidad de la existencia de los impuestos? Nuestra Constitución, en el artículo 4, prevé que los impuestos deberán ser justos, equitativos, de acuerdo a la capacidad contributiva. Este principio del artículo 4 de la Constitución es un principio positivizado de derecho natural, claramente. Y puede darse el caso de que la legislatura o el Parlamento argentino promueva la existencia de un impuesto que no respete esas características, que no sea equitativo, que no sea justo, que sea confiscatorio. Puede darse el caso. Es la discusión que se está dando ahora, decía yo durante la exposición, respecto del impuesto a las riquezas, que impacta sobre un grupo de personas que tienen eso. Si me preguntan a mí, en teoría, les diría que desde el punto de vista de la teoría y del pensamiento de Santo Tomás de Aquino, no sería ilegítimo disponer un impuesto de esta naturaleza. Ahora bien, hay que ver las circunstancias. Ese impuesto no colisiona con otro y ya se esté pagando impositivamente sobre estas personas. ¿Y cuál es el móvil? Porque lo que hemos escuchado es que el dinero que se va a recaudar va a ser destinado a fomentar políticas de género y políticas sanitarias en pro del aborto. Entonces, era porque tiene dinero. En teoría, imponer un impuesto al que tiene más, fíjense los textos de Santo Tomás que hemos transcrito y que están en los artículos que hemos mandado, es posible, es un impuesto. Bien. Otra pregunta, muchas gracias. Otra pregunta más ahora de Francisco. ¿Cómo se determina que el orden público está tomando bienes en pos del bien común? ¿Acaso un exceso en las retenciones no limitaría el derecho a la propiedad privada? ¿Es lícito las retenciones excesivas cuando hay gente que se muere de hambre? Pregunto en función de la situación económica actual de gran recesión e inflación, en la cual la gente pierde un gran poder de adquisición de bienes. Y es un tema de discusión tremenda, porque ahí está en juego la prudencia, de nuevo, la prudencia política, tanto la prudencia política gubernativa como la prudencia política del administrado, del ciudadano. La existencia de una retención en sí misma es un tipo de impuesto. Por ahí en la pregunta decía una retención excesiva. Bueno, ¿quién define lo que es excesivo? ¿3%, 4%, 5%? Es una cuestión prudencial. A veces lo que pasa es que con el caso de las retenciones se ve, en Argentina se vio con el caso de las retenciones del famoso voto no negativo del vicepresidente Cobo, y se está palpando ahora, parecería que hay de aquellos que son los operadores políticos que están atrás de esta medida, una visión económica estatista que no les interesa la productividad y la empresa privada. Entonces parece como que las empresas fueran la gallina de los huevos de oro. Entonces dicen, bueno, ahí están las empresas, les sigamos imponiendo cargas impositivas, y después con esa plata repartamos a la gente que no trabaja, que no tiene bienes. En definitiva, lo que se trasluce es eso, ¿no? Hay una intención populista respecto a las retenciones, pero retenciones hubo siempre, en todos los países del mundo. Impuestos también, el IVA. El IVA es el impuesto más injusto que existe, porque si yo compro una gaseosa, compro una Coca-Cola,
el impuesto del IVA creo que está en el 20% ahora, me recargan el valor que tendría que tener la gaseosa, por ejemplo, una Coca-Cola, con un 20%. Y lo paga ese 20% el dueño de una empresa enorme, y lo paga una persona desocupada. Se pagan el mismo impuesto un desocupado que el dueño de una cadena de supermercados, el IVA, por ejemplo. Entonces, el tema impositivo es un gran tema argentino, un gran problema que nunca ha sido resuelto y que no creo que lo quieran resolver por el momento. Se van yapando, se van poniendo impuestos transitorios que van poniéndose unos a otros. Este impuesto del que estamos hablando es un impuesto temporario, pero todos los impuestos temporarios han quedado en Argentina y no se los ha ido después retirando. Y tenemos nosotros un régimen federal que, según la Constitución, tendría que tener un esquema impositivo federativo, como hay en Brasil, como hay en Alemania, y sin embargo tenemos un régimen unitario en lo impositivo. Esto se ha visto incluso en temas sanitarios con la pandemia. Fíjense, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, dicta un decreto de necesidad de urgencia y dispone que toda la población argentina, todas las provincias, todos los municipios entraban en cuarentena obligatoria. Un decreto del presidente. En Brasil, el presidente Bolsonaro estaba en desacuerdo con las cuarentenas, pero él no tenía potestad para dar esa orden. Los que definían las cuestiones sanitarias eran los gobernadores de los estados y, en última instancia, los intendentes. Y tomaron una actitud absolutamente distinta respecto de la pandemia y en números reales tienen una proporción similar o menor de contagiados y con una productividad económica en alza, y nosotros tenemos destrozado el sistema productivo. Y en parte es esto, ¿no? En Argentina tenemos una visión unitaria y el tema impositivo pasa por ahí. Es un gran tema el tema de los impuestos, una gran reforma en Argentina. Imagina si cada provincia pudiera, y fuera al revés, ¿no? El sistema invertido, o sea, los municipios recaudan, transfieren los recursos a la provincia y la provincia a la nación. Serían las provincias ricas. Acá es al revés. La nación recauda y distribuye hacia abajo. Y ahí empieza el clientelismo. Y en las provincias se nota muchísimo. En las provincias del norte, por ejemplo, es así. No existen municipalidades que tengan capacidad de autarquía económica. Están dependiendo siempre del gobernador. Los gobernadores están dependiendo del presidente. Los tienen tomados por el flujo económico. Muchas gracias, Ricardo, por las respuestas. Hay también varios que preguntan cuándo va a estar disponible el material que han ido enviando los disertantes. Eso va a estar siendo subido a un drive en el transcurso de estos días, entiendo yo. Así que bueno, nuevamente gracias. No veo más preguntas. No sé, Silvano, si vos querés hacer alguna otra pregunta, agregar algo. Sí, gracias, Paula. Me ha parecido particularmente interesante y quería pedirte que lo desarrolles, Ricardo, el tema de la novedoso, ¿no? Te confieso, esta apelación, el beneficio de la propiedad privada, aún como derecho secundario, fundado en la virtud de la generosidad. Es maravilloso eso, ¿no? Porque claro, uno no puede ser generoso con bienes comunes, pero con bienes propios está muy bueno eso, me ha gustado mucho. Bueno, ese es un argumento expreso de Santo Tomás, como hemos visto en el texto, que él lo toma de Aristóteles. Pero lo importante aquí es que tanto Santo Tomás como Aristóteles no son ideólogos, no construyen su concepción de propiedad sentado en un escritorio porque les parece lindo, sino que ellos se basan en la experiencia que observan, en la historia, en lo que ven ellos, en otros pensadores. Y eso es que Santo Tomás hace ese razonamiento y dice, si nosotros no admitimos la propiedad privada, porque proponemos el comunismo de bienes, que era lo que proponía Platón, y al cual le sale al cruce Aristóteles. En la época de Santo Tomás,
estaban las herejías, los albigenses, por ejemplo, que también proponían el comunismo de bienes, y nosotros ahora tenemos el marxismo, el anarquismo, que también proponen lo mismo. Es decir, es una constante en la historia de la humanidad pensar que la justicia, la igualdad, se va a obtener aboliendo la propiedad privada. Y es interesantísimo, a mí también me resulta simpático y muy profundo que Santo Tomás diga, la experiencia nos muestra, ¿sí?, que uno puede estar recitando, y uno habrá escuchado y habrá leído, gente que dice, nosotros los comunistas somos generosos, somos solidarios y por eso no queremos que haya propiedad privada. Y el argumento de Santo Tomás es magnífico. Si vos no das lo tuyo, ¿cómo vas a ser generoso? ¿Cuál generosidad? Es lo que se le reclama ahora a los políticos. Creamos un impuesto y le damos planes a la gente, pero claro, pero no es plata tuya, son de las 200 fortunas que le estás sacando vos un nuevo impuesto. Entonces es muy interesante porque Santo Tomás hace como un espejo, y dice, el comunismo no nos permite la generosidad, que es una virtud, y la propiedad privada sí nos permite la generosidad, la solidaridad. Recuerden que para Santo Tomás, la perfección de la persona se da en la virtud. Es decir, la virtud es la que va a permitir como mecanismo, como vía, la plenitud de la persona. Entonces dice, fíjese a dónde llega el razonamiento. El comunismo de bienes me impide ser virtuoso, me impide ser humano, me impide alcanzar mi plenitud. Es maravilloso realmente. Además de una gran actualidad, porque uno lee los textos de Santo Tomás con toda la dureza formal, porque él es muy estricto en su forma de, no concede nada, te pone el ejemplo preciso. Sin embargo, cuando uno lo medita, se da cuenta que llega a conceptos universales. Y es lo que decía Membiel en el texto que he citado, los argumentos de Aristóteles y de Santo Tomás valen para todo tiempo y lugar. Así, cualquier persona puede, que no esté ideologizada, advertir que es lo mejor, exista propiedad privada, pero no en el sentido ilimitado, de que yo hago lo que yo quiero. El jus abutandia, como es mío, como dice el tango, porque era mía la maté. Dice, la mató a la novia porque era de él. No, es otro concepto, pero no es solamente, fíjense, una mirada cristiana, que uno diría, bueno, es una mirada que viene de la revelación, del pensamiento hebreo, que se advierte ya en Hechos de los Apóstoles, los padres de la Iglesia, hay una impronta muy fuerte del cristianismo, del compartir. No, Aristóteles, siglos antes, Cicerón un siglo antes, es decir, cualquier persona usando la razón puede llegar a estas conclusiones. No es necesario tener fe. Esto es lo maravilloso también de esta doctrina, ¿no? Filosofía no es teología. Bueno, muchas gracias, sí, me encantó esa reflexión y esa ampliación. Paula, ¿queda alguna? Sí, quedan algunas. Bueno, quedan agradecimientos y Daniel dice que tomando el argumento de la generosidad no puede entenderse que en el comunismo se es generoso aportando el esfuerzo y el trabajo para la creación y crecimiento de los bienes comunitarios. No entiendo la pregunta. O sea que el comunismo sería un ejemplo de generosidad porque todos trabajamos. A ver, dice, tomando el argumento de la generosidad, no puede entenderse. Tiene el signo, no sé si es una afirmación con una pregunta final. Claro, sí. No sé si está Daniel, eso. Como para que nos active. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Sí, la pregunta es justamente eso. Aclaro que no comparto para nada los preceptos comunistas, pero escuchaba con interés la cuestión de la generosidad y me venía esa reflexión. Si yo soy generoso, no compartiendo mi propiedad privada, pero sí en un estado de propiedad comunitaria de los bienes, donde todos se van a desinteresar, que es la experiencia aristotélica y del mismo Santo Tomás, yo puedo ser el generoso que aporta mi esfuerzo, mi sacrificio por el bien de la comunidad. Seríamos el caballo o la yegua de Rebelión en la Granja. Sí. Bueno, ahí yo haría una distinción. Sí, en un régimen comunista, pensemos en la Unión Soviética, algún régimen africano, asiático, en Cuba,
no nos olvidemos que el comunismo es una ideología, pero la ideología tiene una parte de verdad. Y si ustedes conocen gente que profesa el marxismo, y yo tengo amigos, va a ver que no el ideólogo, sino muchos que están convencidos, así como una religión, están convencidos de la utopía de la sociedad y piensan que se puede conseguir con esa actitud de generosidad a la que hace mención Daniel, un reparto mejor de los bienes. Eso descartado, pero en realidad, como la misma dinámica de los regímenes comunistas lo ha demostrado, cuando se produce en funcionamiento, se pone en funcionamiento la maquinaria comunista, la misma población deja de ser generosa, va escatimando su esfuerzo, va paralizando la producción, porque no hay interés. Uno va viendo que el esfuerzo se va y no tiene ninguna retribución, no tiene ningún interés personal. Acuérdense todo el racionamiento de la comida, la uniformización de las casas, es decir, la supuesta generosidad que va a desembocar en un paraíso de reparto de bienes, que decía Marx, el paraíso comunista era el paraíso rusoniano, en el cual nunca se llegó, que nadie iba a trabajar, decía Marx, que las máquinas iban por sí mismas iban a dar la comida. Eso no sucede en la realidad. Y lo que sucede en la realidad es que incluso aquellos que tenían un impulso por su adhesión al régimen de mayor generosidad, en el corto o mediano plazo van bajando la guardia porque se dan cuenta que el sistema les impide la generosidad. Entonces es muy de corto plazo, es más bien un planteo utópico en un papel o algún ilusorio que uno encuentra en la facultad, en un pasillo de alguna repartición pública que nos habla de esto, pero en la realidad cuando el comunismo empieza a funcionar, la generosidad no existe, no son generosos. En la Unión Soviética no eran generosos entre sí, era un régimen policíaco, de delación entre unos y otros, en donde no había generosidad. Bueno, muchas gracias. Voy a tomar una partecita de tu clase, Ricardo, para hacer el cierre formal del seminario y también, previo a ello, hacer algunas anotaciones administrativas, por decirlo así. Ustedes saben que el seminario va a otorgar certificación a quienes constatemos que han estado a 3 de las 4, como mínimo 3 de las 4 clases, y esto en diciembre, si no manifiestan decisión de hacer una monografía, van a poder tener en diciembre el certificado de asistencia. Si manifiestan intención de hacer monografía, van a poder acceder al certificado de aprobación y tendrán tiempo hasta mediados de marzo, ya publicaremos exactamente el tiempo para la presentación de la monografía. Según el tema de que se trate, le pediremos al disertante que la evalúe, sea una cuestión social, jurídica, política o económica. Y también en el Drive va a estar están subidas las condiciones de la monografía, las condiciones formales de la monografía, y que son, bueno, las que todos ustedes universitarios o profesionales más o menos conocen, y están subidos el material que cada uno de los disertantes ha ido aportando. En breve también van a estar subidas las 4 clases. Hoy me llegó la primera, ya editada, y bueno, en estos días me las envían y las vamos a subir. Es decir que en el Drive ustedes van a tener las condiciones para la presentación de la monografía, un formulario en el cual van a solicitar el certificado de asistencia o van a expresar su voluntad de presentar una monografía, en ese caso el certificado será de aprobación en marzo, y van a tener el material aportado por los disertantes y las 4 clases grabadas. No sé si hay alguna pregunta de índole administrativa o organizativa antes del cierre formal del seminario.
Bueno, estoy muy contento como presidente de la cita y en este cierre agradezco también a las dos facultades de las dos universidades argentinas que tienen como patrono a Santo Tomás de Aquino. La Facultad de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales de la UNSTA y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad FASTA tienen como patrono nada menos y nada más que a gran maestro, injustamente olvidado en muchas universidades en las que se enseña derecho, ¿no? Yo pienso que es una gran injusticia no enseñar, objetiva, no enseñar a Santo Tomás de Aquino en las carreras de derecho, particularmente en introducción al derecho, en filosofía del derecho. Ha dicho mucho y tiene mucho para decir y con mucha actualidad. Ha sido para mí un orgullo organizar y una gran alegría organizar y especialmente la gran respuesta, ¿no? Es decir, no hemos bajado de 60 personas en todas las clases, como decía Ricardo, se ha mantenido el interés, las preguntas en todas las intervenciones. Así que creo que es un gran aliciente para la cita joven, seguir convocándolos a abordar temas actuales a la luz del pensamiento de Santo Tomás. En el formulario que van a tener también van a poder ustedes proponer temas para que nosotros podamos organizar. La virtualidad nos da esta facilidad. Hubiera sido muy difícil el padre Torres Cox desde Lima, Ricardo von Buren desde Tucumán, Héctor Hernández de San Nicolás de los Arroyos y Rodrigo Serrano de Mar del Plata, juntarlos. Entonces la virtualidad es en ese sentido una oportunidad y nos ha dado un excelente nivel. Así que quedamos a disposición en el Drive y en el mail de la cita joven para todas sus inquietudes, propuestas y para que nos hagan llegar también su requerimiento de certificado de asistencia o su intención de presentar una monografía. Cualquier duda con el material, etcétera, nosotros también se la transmitiremos a los distintos disertantes. Agradezco también acá la presencia del rector de la universidad, el doctor Mena. Le pregunté si quería hablar y me dijo que no, porque por compromiso llegó un poco tarde y no quería hablar. Él como romanista tenía mucho para decir. Él y Paula son de la cátedra de Derecho Romano de la carrera de abogacía nuestra, así que también tenían mucho para decir, pero bueno, no quiere hablar. Bueno, así que bueno, muchísimas gracias a todos. En breve van a estar todos el material subido como dijimos. Gracias, Paula, y especialmente gracias, Ricardo. Un abrazo a todos los amigos tucumanos allá. Bueno, formalmente damos por cerrado el seminario y quedamos a disposición de todos ustedes. Gracias. Adiós.